Buenas tardes, queridos colegas y estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar de la actividad número 4, que trata sobre la teoría general de los contratos. Podemos empezar que tenemos por objetivos en esta clase hablar sobre lo que es la definición del contrato, los diferentes tipos de contratos que vamos a ver su clasificación, el principio de autonomía, la libertad contractual y su alcance, la formación del contrato, la oferta, la aceptación, el contrato entre ausentes y las fases del perfeccionamiento del contrato. Podemos empezar con que los contratos, desde el punto de vista del derecho, se encuentran dispuestos en nuestro Código Civil venezolano, de tal manera en el artículo 1133 del Código Civil, que nos establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para sustituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Además tenemos de que el contrato es ley entre las partes, son de carácter obligatorio entre ellos, es decir, que obliga el cumplimiento de las partes, es fuente de obligación y debe ser ejecutado de buena fe. Ya podemos ir desglosando cada parte. Y ahora vamos a hablar de lo que es el contrato como tal. El contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y cuyo cumplimiento puede ser exigido. Es un acuerdo de voluntad que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que el contrato, habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad para destinar o reglar sus derechos. Los elementos del contrato son que el contrato es un convenio, involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de determinado efecto jurídico. El contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial. Puede producir efectos obligatorios entre las partes, ya que es de un obligatorio cumplimiento, es de fuente de obligaciones, como lo dije anteriormente, y el principio de la autonomía de voluntad es el fundamento de la obligación del contrato. Para que exista un contrato, debe haber elementos constitutivos como lo son el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia de contrato y la causa lícita. Dentro de estos elementos tenemos que el consentimiento es la conciencia de dos declaraciones de voluntad procedentes de dos sujetos capaces que se unen concurriendo en un fin común. El objeto es donde recae la obligación de dar o de hacer o no hacer. Y cabe destacar que para que pueda cumplirse el contrato, este objeto debe ser posible, lícito y determinado. Anteriormente les hablé sobre el principio de la autonomía de la voluntad. Ahora lo vamos a explicar. ¿En qué consiste? Este consiste en considerar que toda persona puede obligarse en voluntad de su propio querer libremente manifestado. Solo la voluntad de un sujeto de derecho es apta para producir obligaciones. En el campo contractual, el principio produce efectos determinados que contribuyen a perfilar aún más su alcance. Tenemos que saber que existen como tres elementos importantes para que se pueda cumplir este principio, como lo son que las partes puedan pactar entre ellas las prestaciones que deseen, que el consentimiento sea la piedra, por decirlo de alguna manera, angular para la formación de la mayoría de los contratos, lo que explica el auge y la abundancia de los contratos consensuales. Y por último, que las partes sean libres de regular como bien lo quieran las prestaciones de un contrato. Podemos clasificar, según la doctrina, el contrato de un modo general y desde diversos puntos de vista o perspectivas, como que tiene que ser importante
que sean de carácter técnico jurídico. Estas clasificaciones a su vez se dividen. Por ejemplo, empezamos con que surjan obligaciones de una o ambas partes de un contrato. Esto quiere decir que los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales, según el perseguido por las partes a contratar, o sea, que sean contratos onerosos o gratuitos, según que la determinación de las prestaciones de una o de las otras partes dependa o no de un hecho casual, o sea, que si son conmutativos o aleatorios. Según su modo de perfeccionamiento, son contratos consensuales, contratos reales o contratos solemnes o formales. Según su carácter, son contratos preparatorios, principales y accesorios. Según la duración de la enajenación de las prestaciones, son contratos de trato o de cumplimiento instantáneo y contratos de tracto o de cumplimiento sucesivo. Según las normas legales que lo regulen, son contratos nominados o innominados. Según las situaciones de igualdad de las partes, son paritorios o de adhesión. Y según la naturaleza de la prestación, que son contratos ordinarios, y también sobre la expresión de la causa del contrato, que son causados o abstractos. Es importante destacar que en el contrato se da lo que es la formación de este. Esta va a depender del acuerdo de voluntades, de la oferta y de la aceptación. El acuerdo de voluntades nos dice que el contrato necesita de la manifestación inéquova de la voluntad de las partes que conforman el acto jurídico. Así, cuando las partes contratantes expresen su voluntad en el momento que se forme el contrato, se denomina entre presentes. La oferta del contrato es una manifestación unilateral de voluntad dirigida a otro. El ejemplo clásico es el del comercio, ya que ofrece sus productos a cualquiera a un precio determinado. La oferta es obligatoria, es decir, que una vez emitida, el proponente no puede modificar su precio, por decirlo de alguna manera, a su antojo. Y la aceptación nos habla de que el contratante debe dar su consentimiento expreso o tácito que indique su intención de aceptar la oferta y apegarse a las condiciones del ofertante. Para la aceptación en el contrato entre ausentes tenemos que existen diversas teorías respecto al momento en que el contrato despliega sus efectos jurídicos. Cuando se trata de las partes distantes físicamente, tenemos varias teorías, como lo son la teoría de la emisión, de la remisión, de la recepción y teoría del conocimiento, pero eso lo vamos a explicar en otra clase. Para esta unidad tenemos que tendrá una ponderación de 20 puntos, ya que voy a utilizar como estrategias para la evaluación una exposición grupal de 5 personas de 10 puntos, donde vamos a hablar sobre lo que es el contrato, la definición, el análisis de algunos artículos, la libertad contractual, la clasificación de los contratos. Y para el segundo tema, que sería la formación del contrato, la oferta, la aceptación, el contrato entre ausentes, será un debate de 10 puntos. Tienen que traer el código, la constitución y material de apoyo. Esto es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.